Hola amigos del mundo de la resina, bienvenidos a mi canal Resindeco. Soy Monse y en el vídeo de hoy vamos a dar los mínimos que necesitáis para trabajar con la resina. Lo podéis hacer o bien como una manualidad o bien como un negocio. Para empezar necesitáis una estancia dedicada para la resina, una habitación en la que tengáis una mesa que esté nivelada, que tengáis un termómetro. Este lo podéis conseguir en cualquier bazar chino. Os mide la temperatura y la humedad. Va muy bien porque tenéis que tener en cuenta que la resina se trabaja con ella a 23-24 grados de temperatura. Vais a necesitar una báscula, ya que necesitáis unas cantidades muy exactas. Vais a necesitar también unas toallitas de bebé, que las podéis encontrar en cualquier supermercado, para limpiaros tanto las manos como los moldes, porque al tener alcohol o sin alcohol, estas toallitas van muy bien para quitarse la resina. Vais a necesitar también unos guantes y una mascarilla. Tenéis que tener en cuenta que es un producto químico, puede afectaros a las manos y os puede afectar también a la respiración. Hay algunas que tienen los olores un poquito fuertes, otras que casi no se notan, pero como al tener mucho rato trabajando con ellas no nos damos cuenta y lo estamos respirando. Entonces necesitamos una mascarilla para protegernos a nosotros mismos. Vamos a necesitar también papel de cocina para limpiar cualquier gotita que se nos pueda caer en la mesa o a nosotros en las manos también. Un plástico protector, que el plástico lo podéis utilizar también para poner debajo de los moldes y para proteger la mesa o para proteger el suelo, ya que si lo limpiamos en el momento es fácil de limpiar, pero si lo dejamos que se seque cuesta más de quitar. Luego también vamos a necesitar tener el pelo recogido para que no nos caiga ningún pelito dentro de la pieza cuando esté catalizando. Si tenéis mascotas, también tener cuidado con las mascotas porque los pelitos de las mascotas también pueden caer. Vais a utilizar también resina. En la resina hay muchísima variedad de ellas, hay muchas marcas en el mercado, cada una es completamente diferente. La resina la podéis utilizar o bien para hacer piezas de joyería, que entonces las proporciones es según la que marca el fabricante, son para piezas pequeñitas, son de espesores pequeños. Si queréis hacer piezas más grandes, necesitaréis otro tipo de resina que sea más espesa. Para joyería normalmente se utiliza resina más líquida. También hay resina ultravioleta. Si la buscáis por internet será resina UV y se seca con una lámpara de luz ultravioleta. Esa es solamente de un componente, no hace falta mezclar. Estas otras son de dos componentes y se tienen que mezclar a las cantidades y proporciones que indica el fabricante. Esa también la podéis pigmentar igual que la resina normal. Y también hay resina de poliuretano. Esta resina se utiliza más bien para hacer encimeras de cocina o bien para suelos. Esas vienen también otras proporciones completamente diferentes y vienen en unos cubos que ya son unas cantidades también más grandes. Para iniciaros yo os aconsejo resina para joyería, que es resina más líquida y tiene más tiempo para poder trabajar con ella. La resina cuanto más espesa tarda menos menos tiempo para poder trabajar. También vais a necesitar unos palitos o unos palillos para poderla repartir bien por los moldes. Vais a necesitar unos vasitos, hay varias medidas en el mercado. Yo suelo utilizar los medianos, también dependiendo de la cantidad que vosotros vayáis a hacer. Hay que hacer un doble vertido, es decir, primero se hace la mezcla de los dos componentes de la resina que vayáis a utilizar, la hacéis en un vasito, mezcláis lentamente sin provocar muchas burbujas en un vaso durante 3 minutos. Cuando la mezcla ya la tengáis hecha, volcáis dentro del otro vaso, que la mezcla caiga en el centro del vaso.
Con eso lo que conseguimos es una correcta mezcla y evitaremos que las piezas no nos sequen bien, nos queden gomosas o nos queden blandas. Teniendo en cuenta que por el canto del vaso siempre nos va a quedar resina, entonces esa resina, si la volcamos en el doble vertido, hacemos el doble vertido, va a quedar bien mezclada. Los moldes que vamos a utilizar hay de diferentes modelos en el mercado. Los hay más grandes, los hay más pequeños, dependiendo también de lo que vosotros queráis buscar. Si buscáis moldes de joyería, pues vais a necesitar moldes de joyería, colgantes, pendientes, lo que vayáis a utilizar. O llaveros. También los hay que son más estrechitos, como tipo marcapáginas o puntos de libro. Y si queréis hacer llaveros de letras o de números, pues necesitaréis un molde de letras o de números. El espesor que tiene, o sea, lo ancho que tiene este molde es completamente diferente al de un marcapáginas. También tenéis que tener en cuenta la cantidad de resina que vais a necesitar para cualquiera de estas piezas. Como molde también podéis utilizar los de repostería, porque también son de silicona. Los moldes que vais a utilizar son moldes de silicona, porque la resina no se queda enganchada en la silicona. Si utilizáis otro tipo de plástico, sí que se os puede quedar enganchado. Los moldes de repostería van bien porque como ese molde va al horno, en el horno se cogen unas temperaturas muy altas y la resina no llega nunca a coger esas temperaturas, por lo tanto nos va a catalizar bien en un molde de repostería. Lo que tenéis que tener en cuenta es, sí se pueden utilizar, pero hay que separar muy bien los moldes que son para utilizar en la cocina y los moldes que son para utilizar con la resina. La resina tenéis que tener en cuenta que es tóxica, tenéis que tener mucho cuidado si hay niños pequeños en casa. Por lo tanto, un molde que os utilice para la alimentación, para cocina, no lo podéis mezclar con el que vayáis a utilizar con la resina. O tenéis dos moldes, ya que el diseño os pueda gustar mucho, pues tenéis dos moldes, uno para la resina y otro para la cocina, o lo dejáis exclusivamente para la cocina o lo dejáis exclusivamente para la resina. Al ser la resina tóxica no se puede utilizarlo porque os puede quedar cualquier resto en el molde que vayáis a utilizar para la cocina, entonces eso luego os lo vais a comer. Y teniendo en cuenta que para la cocina en la repostería se pueden utilizar aceites, mantequillas, esos restos también van a quedar en el molde que no van bien con la resina y no os puede llegar a catalizar. Para la limpieza de los moldes podéis utilizar o bien las toallitas de bebé, como os he dicho antes, que van muy bien para limpiar los restos de de resina que os puedan quedar, o agua y jabón. Los moldes se lavan con agua y jabón y luego se secan con un trapito de algodón y se dejan. Luego se les puede dar un poquito de spray de silicona para protegerlos hasta la próxima vez que se puedan utilizar. ¿Qué más vais a utilizar? Vais a utilizar también para luego las piezas una lima, que es la que yo utilizo, una lima de uñas normal, para lijar los bordes o los cantos que os puedan quedar al desmoldar las piezas. También podéis utilizar una máquina que se llama Dremel, que también tiene unas lijas, pero de momento yo con la lima ya me va muy bien porque es muy poquito lo que tenéis que limar, porque tampoco se desborda tanto la resina, porque tenéis que tener en cuenta el borde del molde y más del borde no vais a echar, por tanto es difícil que se os desborde la resina y tengáis que limar toda esa cantidad de resina. Para la decoración vais a necesitar pigmentos. También hay una amplia gama de pigmentos en el mercado. Los hay pintura acrílica, pero yo os aconsejo que de los pigmentos no utilicéis más del 1% de producto, ya que la pintura acrílica tiene agua y con la resina no hacen buenos amigos. Por lo tanto, un poquito de pigmento es suficiente para pigmentar la resina. Podéis encontrar pigmentos líquidos, que también pigmentan mucho. Podéis encontrar pigmentos con mica o perlados. Podéis encontrar la mica sola. Estos van muy bien
con con pigmentos de color puro, que estos no tienen brillitos ni tienen mica. Entonces vosotros podéis añadir la mica si lo queréis brillante o queréis el color puro tal cual. También podéis encontrar pigmentos en pasta. Estos pigmentan muchísimo, con muy poquita cantidad, con este simplemente bote tenéis para muchísimo tiempo. Los pigmentos en pasta, duran muchísimo tiempo y pigmentan mucho. Y también tenéis los pigmentos piñata, tinta piñata, estos son al alcohol. Son translúcidos y podéis hacer unos efectos muy bonitos. Como veis, hay mucha gama y hay más en el mercado que yo no tengo. Están los camaleón, que son unos pigmentos en polvo que se ponen con pincel y al brillo de la luz, el efecto que puede hacer la luz, se ven de un color o se ven de otro. Esos son muy bonitos también. Para la decoración también hay una infinidad de variedad de cosas que podéis utilizar para la decoración y para encapsular. Tenéis flores secas. Yo estas precisamente las he secado yo, se pueden secar con arena de sílice. Dependiendo de lo grande que sean las florecitas necesitaréis más o menos tiempo. Estas tardan en secar de 2 a 3 semanas. Estas florecitas secas pequeñas las podéis encontrar también en la floristería, que ellas las venden así secas, y hay mucha gama de colores y de más grandes o de más pequeñas. Podéis utilizar piedrecitas. Esto también en cualquier bazar chino también la podéis encontrar, o las típicas de pecera o decoración para jarrones, también hay muchos colores variados. Podéis encontrar también papel foil, que esto también lo podéis encontrar en cualquier página web tipo Amazon o tipo AliExpress. Hay mucha variedad de papel foil. Son muy bonitos y se pueden encapsular dentro también de la resina. Podéis utilizar cualquier adornito de plástico o de papel, que también lo podéis encontrar en cualquier bazar chino. Brillantitos o adornitos en forma de corazones o circulitos o estrellitas, hay mucha variedad. Purpurinas, las hay más finitas o las hay más gruesas. Glitters, que también es una combinación de purpurina con trocitos de plástico brillante un poquito más gruesos. Hay mucha variedad también en el mercado y de muchos colores. También podéis utilizar madera. También se puede encapsular la madera con la resina y queda muy bonita. Vinilo también lo podéis encapsular. Yo tengo aquí esta frase, la podéis recortar con una máquina y hacer la frase o el nombre que vosotros queráis y lo podéis encapsular con la resina. También podéis encapsular flores de tela o de papel, igual que flores, pues cualquier otra cosa que a vosotros os guste. También podéis utilizar para encapsular pan de oro o pan de plata, también lo hay de cobre o de bronce. Aprovecho ahora para deciros que si os gusta lo que estáis viendo, me dejéis un like y me dejéis un comentario, que es la manera que yo tengo de saber si os ha gustado el vídeo o no. Dejadme cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, que yo os la contestaré. Suscribiros al canal porque así me ayudéis a que el canal crezca cada día un poquito más. Darme un like y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Ahora seguimos explicando las cositas que necesitáis. También podéis encapsular fotos. El papel fotográfico va muy bien con la resina porque no se mueven los colores y podéis encapsularlo también. También podéis utilizar para la decoración conchitas marinas. Hay infinidad de variedad, hay estrellitas, las hay más grandes, las hay más pequeñitas, hay caracolas, hay caballitos de mar, hay piezas más grandes.
Eso ya es la imaginación al poder. O figuritas. También la pieza, lo grande que la queréis hacer, hay figuritas más grandes o más pequeñas, esta la podéis encontrar en cualquier bazar de chino. Yo tengo una pirámide con una figurita como esta, queda muy bonita. Y ya es la imaginación lo que vosotros queráis encapsular. También se puede encapsular tela, también se puede encapsular cartón, papel. Hay infinidad de cosas que se pueden poner con la resina. También podéis hacer piezas que no hacen falta molde. Por ejemplo, un cuadro, una marina, una tabla de cortar, pero no se puede cortar encima de la tabla. Bueno, no se puede cortar encima de la resina, perdón. De la tabla sí, pero de la resina no, porque al cortar os podéis llevar alguna piececita, algún trocito de resina y es tóxica. Podéis hacer un reloj, que para empezar son cosas que se pueden tener en casa, son cosas baratas y lo podéis ir haciendo, podéis ir practicando los efectos que os puedan hacer con los diferentes pigmentos, que con los pigmentos se pueden hacer efectos muy bonitos. Y cuadros también se pueden hacer, se pueden utilizar con piedras, se pueden utilizar con la resina y con pigmentos o con la combinación de los dos. Hay infinidad de cosas que se pueden llegar a hacer con la resina y con los moldes o sin moldes. Espero que os haya gustado este vídeo para la iniciación. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me la dejáis en comentarios. Yo creo que ya os he comentado, os lo he explicado todo, lo que podáis llegar a necesitar. Si necesitáis tenéis alguna duda, pues lo dicho, lo dejáis en comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.